Buenas noches, es una bendición que estemos aquí reunidos otra vez. Estoy aquí con el pastor Luis Arturo, con el cual, a Dios gracias, ya vamos a cumplir un año, nos falta un poquito, Sí, ya, pero gracias a Dios. ya casi. Próximo mes cumplimos un año de estar transmitiendo y bueno, ahí estamos. Sí, tocando temas y pues esperando a que esto sea de edificación, que pues nuestros hermanos, si creen que esto es de bendición, pues lo puedan también compartir con amigos, familiares. La idea no es querer convertirnos en influencers, ¿verdad? Cristianos, que hoy en la mañana vi un artículo de Coalición por el Evangelio que hablaba Ujú. acerca de los Sí, sí, influencers sí, cristianos. Interesante. No es la intención. La intención es simplemente dar una opinión, generar el debate, ¿por qué no decirlo? Generar la reflexión en varios de nosotros, y se han dado cuenta que hemos tocado temas que tienen que ver directamente con la iglesia, con el creyente, claro. en cuanto a la política, en cuanto al mundo, en cuanto a la cosmovisión, en cuanto al Día de Muertos, en cuanto a muchas cosas. Y en esta tarde queremos tocar un tema que me parece debería volver a ser urgente en nuestras iglesias, que es la misión de la iglesia y más concretamente en la evangelización. Creo que hemos hecho un ejercicio antes en donde habíamos dicho esto de tómele El pulso a su el iglesia. pulso a su iglesia, Ujú, y coincidíamos en que el trabajo de evangelización en muchas congregaciones en esta época de pandemia ha sido muy ujú. escueto, casi nulo. Y creo que es bueno que ahondemos mucho en eso porque pues es la misión a la que Jesús nos mandó. Claro. Sí, creo que hay algunas preguntas que subyacen en Sí, todo este diálogo, ¿no? Hemos considerado antes, por ejemplo, cierta área estadística, que la vimos hace algunos sí, meses sí, ya, sí, sí, es cierto. precisamente pensando en que, de acuerdo con la estadística oficial, hay una pérdida de Casi 50,000 50 miembros mil en la Iglesia miembros. Nacional Así Presbiteriana. Sí. es. Y déjeme decirles, se supone que como iglesias estamos desarrollando proyectos, Ujú. evangelizando, seguimos proclamando el Evangelio, pero resulta que en números reales eso no es tan cierto, o sea, al menos no se ven reflejados. Sí. Am, la pregunta que subyace en medio de esto es, ¿cuán preparados estamos para la misión? Por un lado, Ujú. ¿qué tan preparados estamos? Sí. Y por el otro lado, no solamente ver si estamos haciéndolo, sino cuánta efectividad está siendo desarrollada en ello, ¿no? Ujú, ujú. Porque trabajar mucho no necesariamente produce resultados directos. Hay ocasiones en las que no hay evangelización, aunque hay mucho trabajo Claro. en medio de ello, ¿no? Claro, quizá también lo que hace falta es conocer un poquito más nuestro entorno social, Mm, cultural. Eh, Hablábamos, por ejemplo, en una emisión anterior acerca de cómo la cosmovisión que permea actualmente es una cosmovisión posmoderna. Este, y la iglesia, en medio de esta cosmovisión posmoderna, como que tiende a mantener y sostener una evangelización que responde más a la era moderna. mm, Y lo planteo de la siguiente manera. La evangelización de la era moderna era aquella que trataba de responder a las grandes interrogantes de la vida, ¿no? sí. ¿Quién soy? ¿Para qué vine aquí? ¿A dónde voy a ir a morar en la eternidad? Ujú, Y que esto pues se resolvía a través del discurso que preparábamos y que casi era como una especie de, vamos a ponerlo, un relato casi sí. fijo, y podíamos utilizar folletos, podíamos utilizar el camino romano, que era una técnica de Sí, sí, sí. seguir el texto de la carta de Pablo a los Romanos, podíamos seguir las 4 leyes espirituales, podíamos seguir cualquier otro recurso. Pero el mundo ha cambiado Ujú, y se ha visto, se ha notado que las iglesias sí tienen intentos de evangelización, pero que ahora
hay muy pocos resultados. Por ejemplo, hace 30 años había salido un librito, que era un cuadernillo realmente de Vidal Valencia, que se llamaba Ujú. Evangelismo Masivo, es para Sí. hoy. Y en aquel momento, Ujú. este pastor, que es ampliamente conocido por Sí, manuales, sí, sí, sí. por folletos, y con una iglesia muy pujante, muy misionera, que estaba creciendo constantemente. En aquel momento el pastor, hace 30 años, se preguntaba realmente si la evangelización masiva seguía dando resultados. Me parece que el libro para su época respondió a una pregunta Ujú. y él todavía pugnaba porque sí se puede hacer, pero es probable que hoy día ese librito ya parezca muy superado porque se ha demostrado, por lo menos en los últimos años, que la evangelización masiva, es decir, invitar a un predicador para que Ujú. venga a nuestra iglesia, hacer una campaña de Sí. evangelismo, invitar a mucha gente, ya no está resultando. La gente o no está llegando a la iglesia o estamos evangelizándonos a nosotros mismos. Ujú. Entonces, con esto no quiero decir que no sea de bendición. Creo que pues, cualquier predicador que venga en el nombre del Señor puede ser edificante, pero no cumple el objetivo por el cual lo invitamos. Sí. Y, y allí, por ejemplo, también están otras técnicas como seguir invirtiendo en folletos, que ya no estoy tan seguro que sea funcional. Ujú. Por ejemplo, para mí, si yo recibo un folleto de lo que sea, es muy probable que no lo lea. Ujú. Y constantemente, ya saben, en el parabrisas no falta alguien que me pone ahí un folleto o una pequeña aviso donde ofrecen, qué sé yo, lentes Pizzas. 2x1, la nueva pizzería que abrió a 2 cuadras de la casa, el nuevo centro comercial, llantas 2x1, servicio de Lo que spa y quieras. de peluquería. Realmente veo algo así, quizá veo las imágenes, pero ni sé qué es. El día de ayer dejaron precisamente algo como eso. Lo agarro y lo pongo a un lado y me pregunta mi esposa por qué, dice, ¿qué es eso? "Ay, no lo sé, pero pues ya lo dejé aquí en la basura. Ahorita lo checo y te lo doy". Lo agarra ella, yo pensando que lo va a leer mayor a profundidad. Ah, es publicidad, y lo tira. La gente de hoy creo que ya no está tan animada para leer un folleto. Mm. Tengo mis dudas respecto a si siga siendo funcional. Ok. Quizá para acompañar la Sí. evangelización, sí. Señalaste un área que es muy importante. Tenemos que conocer los grupos de personas con los cuales estamos trabajando y en ese sentido am, entender que hay diferencias culturales entre un grupo y otros, dependiendo incluso de las edades, que a veces no Ujú. siempre les ponemos toda la atención y pensamos que es igual para todo mundo, Sí, particularmente porque venimos precisamente de esto que mencionaste, de una determinada modernidad y dentro de esa modernidad, pues las preguntas clásicas de tu destino eterno y demás eran muy relevantes. claro, claro. Creo yo que siguen siéndolo, Ujú. pero más enfáticamente hacia un segmento de población. Es decir, si parte de nuestro trabajo de evangelización es con personas en edad madura, Ujú, ujú. va a seguir siendo efectivo porque ellos vivieron en ese contexto, son las preguntas que siempre han estado en su mente, forma parte de cómo ellos se criaron y entonces sigue siendo relevante para ellos, particularmente en personas maduras. Y sí, a lo mejor si me permiten voy a poner un contexto. Posiblemente estamos hablando de personas de 50 años en adelante, Ujú. tal vez ni siquiera los de 40 años, Sí, 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 sino sí. más de 50 en adelante y seguirá siendo relevante eso. Sí. Ahora, ese es un estilo de evangelización dominante que muchas veces se sigue haciendo. La otra cosa es que cuando hacía yo esa pregunta de qué tan preparados estamos para la misión, es porque muchos de los proyectos de evangelización que todavía seguimos haciendo, en buena medida tienen que ver con
respuestas prefabricadas Ujú. hace 5 o 6 generaciones atrás y que queremos seguir repitiendo, donde incluso no diferenciamos entre testimonio social y evangelización, y son asuntos bastante diferentes. Hace años, me acuerdo, tomé un curso con alguna de las agrupaciones que se dedican a esto, y no es nuevo lo que voy a decir, tiene Sí. 15 años, por lo menos 20 años atrás. Me acuerdo que uno de ellos decía lo siguiente: si tu interés es sumar miembros de la iglesia, hay lugares donde no debes de ir a desarrollar trabajos. Ojo, no estoy diferenciando entre desarrollar miembros de iglesia y solamente testimonio social o testimonio evangelístico. Hay áreas donde necesitamos seguir dando testimonio evangelístico y tenemos que tener claro que eso es lo que estamos haciendo. Déjame mencionar 3 lugares típicos de evangelización, de testimonio evangelístico: los parques, Ujú. los hospitales, ¿sí? Mayormente, y muchas de las ocasiones eventos públicos masivos. Ujú. ¿Podemos dar testimonio del evangelio en esos lugares? Sí. Casas hogar, etcétera, muchos de estos lugares, Sí. prisiones incluso, están dentro del mismo paquete. Y me acuerdo, este hermano decía, mira, ahí hay un escenario específico donde incluso necesitamos seguir dando testimonio. La gente que está en los hospitales necesita seguir escuchando palabras de consuelo, de apoyo, que quizás en la noche vayamos y les llevemos un café, una torta, en fin, ese tipo de situaciones. Quizás en el parque alguien comparte el evangelio de viva voz, se pone a cantar algo, en fin, todo ese tipo de expresiones específicas, ¿no? Alguien me decía incluso en la terminal de autobuses. Ujú. Ok, porque son lugares donde siempre hay gente, ¿no? Sí. Pero esos no son los lugares para desarrollar nuevos miembros de la iglesia. Claro, claro, claro. Porque, sí, Sí, ha habido esta separación, y esto desde la época, quizá desde los 70, de los sí. 60, una separación entre, que no debería ser evangelización y discipulado, que incluso ya, Aparte, perdón, la gente ya los toma como dos cosas totalmente diferentes, ¿no? sí. Y que yo puedo hacer evangelización sin discipulado, o que puedo hacer discipulado sin evangelización. Ujú. Y la idea de Cristo era, es Un algo solo integral, proyecto, ¿no? claro. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Sí. Y cuando habla de ir y predicar el Evangelio, se refiere a la misma cosa. El problema es de que ya quizá, vuelvo a reiterar a ese pensamiento moderno en el que trataba de desmenuzar las cosas para poder seguir un punto A y luego un punto B, perdón, y luego un punto C. Se hizo esta división y entonces surgen estas famosas fórmulas de evangelización de 4 pasos, leyes espirituales, etcétera, que tienen la intención solamente de llevar a la persona a hacer la oración del yo pecador, Ujú. por ejemplo, ¿no? Esa es la meta de ese primer paso. Ujú. Y el discipulado lo separan y es otra cosa Y totalmente casi distinta. nadie en atiende, además. Y que, ¿perdón? Y casi nadie en atiende, además. Sí, y a Hombre. veces las iglesias, hace 30, 40 años, quizá hacían muchísima evangelización, y recuerdo muchos eventos que hacíamos, por ejemplo, cuando yo era joven y estaba en una iglesia, se hacía mucha evangelización, pero era interesante que no se tenía el mismo énfasis para un discipulado, Claro. porque había esa separación. Me parece que esta separación aún continúa en algunas Sí. clases de organización cristiana, porque se hace mucho énfasis precisamente en la evangelización sin tener en cuenta, como dije hace un momento, el discipulado. Es decir, ya es como en automático que los hermanos piensan evangelización, o peor aún, dicen evangelismo, lo cual es una palabra que a mí no me gusta, Sí, es incorrecta, además. que es incorrecta, que dicen, bueno, es que hay que hacer evangelismo,
Y el evangelismo es solamente, como todos los sismos, es una creencia nada más que no me lleva Ujú. a un estilo de vida o no me lleva a una acción Así es. de seguimiento, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que incluso parte del problema grave es que no necesariamente evangelizamos incluso. Ujú. A veces es testimonio social, Sí, sí, sí. testimonio evangelístico, ni siquiera realmente es evangelización. Déjame mencionar, por ejemplo, un caso típico donde también yo participé en algún momento, ¿no? Nos parábamos en un parque, íbamos con el coro de la iglesia, nos poníamos a cantar, me tocaba predicar y ya evangelizamos. Realmente no. Hicimos algo de testimonio evangelístico, Sí, testimonio. O fuimos al hospital civil, en todas las ciudades hay un hospital civil casi, sí, sí, sí. así es que no se preocupen de qué ciudad estoy hablando. Fuimos al hospital civil y llevamos tortas, los hermanos llevaban algo de alimentos, algo de literatura, nos distribuíamos entre la gente que estaba ahí en las noches y particularmente en las noches cuando luego Sí, íbamos a sí, hacer sí. eso, para poderles llevar un alimento caliente a la gente que luego pasa ahí. Y alguien nos hizo la observación. ¿Te das cuenta que la gente que pasa la noche aquí son los que no son de esta ciudad? A ver cómo. Sí, dice. Los que son de esta ciudad se van a dormir a su casa. Claro. Los que no son de esta ciudad y que tienen pacientes probablemente van a pasar ahí la noche. Y quizás estén 2 o 3 días. Y cuando su familiar finalmente se ha dado de alta, pues ellos regresan al pueblo de donde vengan. Entonces, ¿a quiénes estás presentando el Evangelio? Porque no hay oportunidad de darle seguimiento a esa persona. Claro. Entonces, una definición que no debemos de perder de vista es que evangelización implica que existe también la posibilidad de dar seguimiento. O sea, tenemos un contacto evangelístico que no es alguien desconocido, sino alguien con quien podemos darle seguimiento en las siguientes semanas, ¿no? O en los días y siguientes semanas. Sí, eh, creo que eso se perdió muchísimo en la pasada generación. Pero bueno, aún así, porque algunos dirán, bueno, pero sí daba resultado. Sí, Sí, es verdad. Creo sí, sí. que muchas iglesias crecieron por esta clase de expresiones. Pero nuestra sociedad es distinta. Sí, y aparte, quiero decir una cosa, además, lo que tristemente deja como resultado es que tenemos una generación de creyentes que no hemos sabido criar bien a nuestros hijos, porque Mm, ahora nuestros hijos son los que están desertando y aquí hay que sí, hacerse un fuerte sí. cuestionamiento. Debido a que nosotros entramos en la iglesia, y creo que en algún momento tú lo comentaste en una emisión anterior, de que muchos no fuimos discipulados realmente, Ujú. y me incluyo. Sí, Es así es. decir, fuimos al templo, y voy a platicar a a largos rasgos el testimonio de su servidor. Fuimos a la iglesia, a mi madre le gustó, a mi papá le gustó, empezamos a ir. eh, Algunos hermanos nos visitaban, pero digamos que no era algo constante, no era algo que dijéramos nos enseñaran grandes verdades espirituales o del Ujú. Evangelio. Simplemente era una iglesia que en ese momento estaba creciendo, estaba con mucha euforia, mucho ánimo. Sí, Empezamos a ir, nos inscribimos al curso de catecúmenos, pasamos ese curso, nos bautizamos, ya son miembros y seguimos adelante, pero realmente no hubo un discipulado como lo establecen las escrituras. así Y, es. y me temo que muchos hermanos tuvimos esas carencias. Ahora creo que con esta nueva generación, la época posmoderna, la evangelización entendida como, o el evangelismo entendido como se llevaba antes, ya no es suficiente porque la gente Sí. eh, no va a tomar una decisión por Cristo. Y aparte, y se veía también hace 20, 30, 40 años, las personas que se decidían por Cristo realmente no tomaban una decisión, era solamente al calor de la emoción. Ujú. Me acuerdo todavía que se practicaba mucho estos llamados al altar, donde la gente Ujú. iba y atiborraba el,
el presbiterio, que también está mal usada esa palabra de altar, porque los cristianos no tenemos altar. No hay altar en el Pero, templo. sí, pero se popularizaron estas prácticas y y había gente que pues tomaba una decisión, entre comillas, y al próximo domingo ya no iban al templo y ni se aparecían por allí. Incluso hermanos que quizá o hayan tomado el curso de catecúmenos, se bautizan, asisten otros 2 domingos y al tercer domingo ya no van. Y eso sucede muchísimo, ¿no? O ha sucedido muchísimo. Sí. Por esa falta de disciplina, por esa falta del verdadero discipulado que establece en las Escrituras. Ahora, hace un rato mencionábamos esas formas tradicionales, si puedo decirlos, de evangelización, siguen funcionando para la gente adulta. Sí. Sí siguen funcionando porque ellos se crearon en ese entorno. Pero si nuestro entorno de evangelización va hacia personas, déjame ubicar un segmento de población en particular, personas que tienen entre 30 a 50 años. Ellos forman parte de otro tipo de generaciones con diferentes necesidades. El evangelio sigue siendo el mismo, pero nuestro acercamiento hacia ellos no. No es nuevo lo que voy a decir, pero hace ya varios años atrás, muchos años atrás realmente, hace posiblemente 15 años atrás o más, empezaron a surgir la idea de desarrollar iglesias para los que no son iglesia. Y uno dice, ¿cómo? Claro, lo que pasa es que nuestro lenguaje de iglesia local está acostumbrada particularmente para los que ya conocemos el Evangelio, para las formas acostumbradas. Tenemos un grupo de diáconos que te reciben a la entrada, que si no traes himnario te llevan un himnario, etc. Y el lenguaje que usamos dentro de todo el entorno del desarrollo del culto es básicamente litúrgico, más o menos litúrgico, pero es muy semejante, ¿no? Hasta los periodos de alabanza, ¿sí? en las iglesias que los desarrollan, Sí. hasta los periodos de alabanza más o menos son así. Tienen ya cierta formalidad y un estilo específico, ¿no? para desarrollarlo. Pero pasa esto. Las necesidades, las preguntas sentidas por este grupo de población entre 30 a 50 años, hoy en día son diferentes de las que tenían las personas de 50 y más. La gente en este segmento están con otro tipo de necesidades y buscan algo, si puedo decirlo así, más orgánico, más fraterno, menos institucionalizado. Y no estoy diciendo que con esto rechacemos la institucionalidad de la iglesia, no. Me refiero más a las formas de cómo lo tratamos las cosas, ¿no? Ahora, ahí es donde las iglesias, hay un segmento de iglesias que desde hace años y empezaron a desarrollar un crecimiento importante, empezaron a desarrollar iglesias para los que no son parte de ninguna iglesia. Es decir, lo que están usando es un lenguaje más sencillo, un lenguaje más inclusivo, que pueda responder a preguntas, a necesidades y particularmente a la creación de redes que sirvan no solamente para la comunicación del Evangelio, sino también para las relaciones entre ellos. Claro. Las redes justamente sirven para eso. Quizá, perdón que te interrumpa, quizá para que los hermanos comprendan a qué te refieres con lenguaje inclusivo. Yo te entiendo, Okay. pero Sí. porque ya ven que ahorita está ese debate del lenguaje, Sí. para que quizás nos ayudes explicando. La traducción. Yo pensé que tú me traducías. Sí. Ok, gracias. Me refiero a... No necesariamente tenemos que usar las palabras oficiales, si puedo decirlo así, como diáconos. Pueden ser ayudantes, servidores, siguen siendo lenguaje religioso, pero ya es menos formal. O sea, que la persona común llegue al templo y entienda de lo que estás hablando. Así ¿no? es. Por ejemplo, lo voy a decir con respeto, y si algún presbiteriano me está escuchando y rasga sus vestiduras, pues ya ni modo. Pero la versión de la Biblia que usamos
muchas veces no es comprensible para la mayor parte de la gente que está en un segmento de edad entre 40 años y para abajo. Claro. Y si intentas predicar el Evangelio hacia jóvenes de menos de 20, disculpen, la versión Reina Valera 60, tiene características típicas de su lenguaje, Ujú. ¿sí? O sea, no es ninguna crítica. Yo personalmente leo la versión y la sigo utilizando frecuentemente, pero si me interesa predicar el Evangelio, prefiero ganar en comprensión para la persona que me escucha, aunque tenga que cambiar la versión de la Biblia. Y en ese sentido es un lenguaje, en ese sentido, más incluyente. Estoy Claro. pensando en que no tenga que usar el vos, por ejemplo. A vosotros. Sí, alguien alguna vez me dice, pero es que aquí le cambiaron a la Biblia. Y dice, oh Jehová, Señor. Digo, es que mira el vocativo, ese o no aparece en el texto hebreo. Claro. Entonces no es ninguna tradición, sino que en el español tradicional del siglo XVI, pues así se hablaba, Claro. y la herencia, pues así lo dejó, ¿no? Sí, 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 sí. Pero pues no es otra cosa. Es incluso, por ejemplo, esto. Y alguien me decía, dice, es que aquí ya ni la gente va a usar Biblia. Ujú. Bueno, a mí me interesa que cuando la iglesia participa del culto, no tenga la vista clavada en el texto, sino que participen de lo que se está haciendo. Ujú. Y si les ayuda que lo pongamos los textos en una pantalla, ya sea de los himnos o de las alabanzas que estemos cantando, o incluso el texto bíblico, eso ayuda mucho. Por el otro lado, nuestras generaciones más contemporáneas son mucho más visuales. Ujú, ujú. Entonces, si nosotros ponemos gráficos, imágenes que refuercen lo que estamos explicando, para ellos les va a ser más fácil incluso la comprensión. Y el nivel de retención ha disminuido mucho. Ujú. Nuestras personas adultas, las generaciones anteriores a nosotros, ellos podían aventarse un sermón de 1 hora tranquilamente. Hoy un sermón de 45 minutos puede ser largo para muchas personas. Claro, 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 claro. No sé si lo más correcto es hacerlo de 15. Yo todavía me resisto a esa parte. Sí, Pero sí, 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 sí. creo El punto que es que yo creo el mensaje es que tenemos que ser conscientes de que la iglesia sí. ha estado como que culturalmente rezagada en Ujú. comparación con la cultura popular, perdón, que cada vez es más secularista, si se Nos quiere quedamos un decir así, poco ¿no? atrapados, ¿no? No sé si retrasados, sino Encapsulados o algo así. como de alguna manera optamos por un determinado modelo Sí. cultural, porque hay que reconocerlo, es un modelo cultural, Ujú. pero no es estrictamente un modelo bíblico. Claro, recuerdo haber leído un autor, no recuerdo ahorita, de que las iglesias a veces tienen una tendencia que es la de la tortuga, que cuando ven tantos cambios, dice, se encierran en su caparazón Sí, y ya no quieren salir de esto mismo. Y hay iglesias que ante la amenaza que surge ahorita con bastantes ideas, el posmodernismo, en lugar de tratar de comprender este mundo, lo que hace es cerrarse ujú. y decir, bueno, esto es lo más santo, esto es lo apropiado, esto es lo que Dios quiere, y siguen en ese camino. Sí, fíjate, hoy estaba leyendo en la mañana la epístola de Pablo a Filemón. Y dice, a Apio, aparte de saludar a Filemón, Ajá. a Apio y a Arquipa. Dice, ay, ¿quiénes son estos cuates? Bueno, probablemente su esposa y su hijo. Ah, Y después pasa y le dice, ¿sabes qué? La iglesia que está en tu casa. Mm. Y me puse a recordar y a leer algo sobre eso. La verdad es que los primeros templos cristianos se construyeron en alrededor del siglo III. O sea, hubo por lo menos 2 siglos donde la iglesia no necesitó templos para congregarse y así crecieron y se multiplicaron. sí, 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 sí. ¿Cómo? En esas casas iglesia. Y bueno, hoy estamos en una situación semejante. Ujú. Entonces, podemos seguir
predicando el Evangelio, podemos seguir discipulando, podemos seguir creando fraternidad, creando elementos distintos, Sí. pero todo eso es viable hoy en día. Sí, sí, sí. Entonces, el problema es que en algún momento institucionalizamos las formas y dejamos de ver que los modelos bíblicos, si puedo enfatizarlo, eran mucho más orgánicos, eran más de redes, de Pablo, Silvano, Timoteo, Onésimo, y de pronto el que estaba en Capadocia, de pronto lo mandan a Bitinia y el otro lo mandan a Galacia, y hay todo un conjunto de personas que están interactuando, y por cierto, más de equipos ministeriales que de presbíteros y ancianos gobernantes. Digo, y no estoy criticando precisamente el oficio, sino a veces la reducción en las prácticas que hemos hecho. O sea, porque personalmente sigo creyendo que los ancianos y los presbíteros son ministros de la palabra, fundamentalmente todos, ¿no? Y todos de una u otra manera son pastores. Claro, claro, claro. Entonces, cuando esos equipos pastorales están funcionando ministerialmente, pues la iglesia crece, como ocurrió en la iglesia primitiva, porque se movían mucho más orgánicamente. Mantenían contactos, sí, aunque no se reunían en ningún templo. Creo que me parece que la pandemia ha ayudado un poquito o mucho para que descentralicemos la institución. Sí, hay una parte. Me parece que es algo importante, y esto lo hemos meditado en otras ocasiones, que la iglesia, hablando de los miembros de la misma, se vieron confrontados con esto. El templo está cerrado. ¿Qué hago para mi propio beneficio espiritual? Porque antes yo acudía al templo, me daban un estudio, me daban consejería, podía acudir con otros hermanos, y recordemos que al principio pues las iglesias no supimos qué hacer, pastores no supimos qué hacer, y el miembro preparado, bueno, pues agarró su Biblia, a lo mejor un librito que ya tenía, cursos anteriores, y empezó a repasarlo y así crecer. Se descentralizó entonces la institución para que los hermanos comenzaran a crecer, pero pues también hubo la otra parte de hermanos que dependíamos tanto del templo, dependíamos tanto de la iglesia como institución, que francamente muchos no supieron qué hacer. Ahora, esto trasladado a la evangelización, me parece que es muy importante, porque a veces tratamos de seguir una evangelización siguiendo también lo que se hace en la iglesia. Es decir, necesito que la iglesia promueva la evangelización para que yo lo haga. Claro. Necesito que la iglesia tenga algunos programas, eventos, para tener el pretexto, la idea de que yo me convierta en evangelizador, cuando la idea es más bien que la gente tiene que evangelizar, tiene que discipular, o tiene que sembrar la palabra, esparcir el evangelio, independientemente de que si la iglesia local tiene a lo organiza mejor o no. O lo organiza, ¿no? Fíjate que ahí precisamente, si puedo retomar esta idea, dejamos atrás la modernidad en esa área institucionalizada, donde era un evangelista de forma más institucional, o le toca al ministerio de evangelización, ¿no? Porque si no era, no, eso no es, yo estoy en otra área, eso es aquello. Pero justamente esta pandemia creo que nos regresa, y puedo decirlo así para bendición también, a retomar esos modelos orgánicos que estaban en el Nuevo Testamento, han estado ahí siempre, donde de forma orgánica lo que hacemos es, cada creyente es un agente de evangelización. Ahora, si me permites decirlo así, cada uno de nosotros somos un agente de evangelización en cualquier lugar de la ciudad donde estemos. En lugar de ser un agente de evangelización oficializado, ahora cada discípulo
en el vecindario donde esté, en la empresa donde trabajo, etcétera, en cada uno de esos escenarios, ahí nos hacemos agentes de evangelización, ¿no? Ujú. Yo creo que nuestro enfoque de prepararnos para la misión debe ser justamente en ese renglón, ¿no? Y la iglesia tiene recursos para Claro. apoyarnos en ese proyecto, y si no, pues, si no, nosotros un día de esos organizamos un taller para eso, ¿no? Sí, sí, porque yo creo que sí hay elementos, sí hay recursos, sí Sí. hay ideas, pero no hay, quizá, no sé, iniciativa de alguna manera de algunas personas, ¿no? Puede ser falta de iniciativa, quizás creo que hay una parte de ello. Ajá, La otra es, si puedo decirlo así, el temor a enfrentar un poco sí. lo nuevo y de alguna manera asumir la responsabilidad, Ujú. porque era más fácil, pues yo invito y el Sí, predicador sí, que sí. trajeron es el que va a hacer la tarea, ¿no? Sí, sí, sí. O incluso, ¿cuántas veces te tocó a ti, no? Ah, pastor, le invito, invité a mi familiar, ahí se Ajá. lo encargo. Sí, 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 así es. Sí, porque muchas Que veces él nos les pasaba. explique, ¿no? Exacto. Y cuando nosotros nos toca justamente asumir esa área de responsabilidad, yo creo que eso es algo que puede paralizarnos en algún momento, porque implica sí, responsabilidad, pero también debo decirlo, es una enorme bendición Claro. el poder hacerlo. Y si dejáramos atrás un poquito ese temor para poder ver la bendición que Dios nos brinda y que nosotros mismos podemos ser bendición para otros, yo creo que sería fabuloso. Sí, cuando hablaba un poquito de la iniciativa me refería a Ujú. que precisamente a que mucha gente espera que los líderes se Sí, conviertan en la, la pauta evangelizadora. Y de alguna forma estoy de acuerdo en que el pastor tiene que ser ejemplo sí, en sí, en sí, ese claro. sentido. Pero también tenemos que ser muy francos en cuanto a que la manera en cómo evangelizamos, o deberíamos hacerlo, y más en estos tiempos, ya no es la manera de antes en la que No, veo a un desconocido y le hablo de Cristo. Ahorita la gente se va a llevar más, o se va a dejar llevar más por las relaciones, ¿no? ujú, Los amigos que tengas, los compañeros de trabajo, los así es. compañeros del gimnasio, Ujú. deporte, Por eso digo club, que, insisto, es más etcétera. orgánico. Sí, la gente con la que estoy viviendo. Ahora, si tenemos que reconocer algo, es de que los pastores se relacionan solamente con gente de la iglesia, O debido con a su otros mismo pastores. trabajo. Sí. Sí, sí, los vecinos, a veces el pastor vive en la casa pastoral, cuyo domicilio es el templo. Ujú. Y si acaso vive Sí. en una casa pastoral, bueno, ahí quizá tenga oportunidad de evangelizar o de sembrar el evangelio con sus vecinos. Pero, eh, por ejemplo, hay veces por ejemplo, yo tengo un veterinario, le llevo un veterinario a un hermano, el veterinario de mis perritos es hermano de la iglesia, Sí. ahí voy. Ujú. Quizá compro verduras en un puesto ahorita y acá y al Walmart y allá no tengo una relación que cultivar. Compañeros de trabajo, Sí, pues eso el pasa. trabajo es la iglesia. Sí. Compañero de estudios, pues si yo estudio una maestría en el seminario teológico, todos mis compañeros son cristianos. Es decir, no hay oportunidad muchas Sí, veces. tenemos menos Ujú. contactos con posibilidades evangelísticas. Es Sí. cierto. Y los hermanos, pues obviamente se relacionan Sí. con gente Sí, lo que pasa es todo el que tiempo. como pastores hacemos nuestra parte como agentes de evangelización, por supuesto, porque es antes que ser pastores somos creyentes y discípulos de Claro que Jesucristo. sí. Pero ya en la función pastoral, muchas más de las ocasiones, nuestro papel va a ser como entrenadores, Ujú, mentores de ujú. otros. Y eso es lo que necesitamos hacer. Así Déjame es. recomendar un par de cosas, porque sé que además son gratuitos y que puede usted bajarlos. Uno, puede buscar la red de multiplicación de iglesias, vaya al área de materiales
Y ahí hay materiales específicos para la evangelización que usted puede bajar de forma gratuita. Y hablo de un programa de evangelización y discipulado que dura aproximadamente 1 año. Entonces ahí tiene todos los recursos. Si son de los que le gusta más el papel, bueno, a algunos de nosotros nos gusta todavía los libros en papel y olerlos incluso. Claro. Discipulado 1 a 1. Es un excelente material que le puede servir precisamente para un proyecto completo. Evangelización y discipulado. Son materiales que más o menos en cualquiera de las versiones duran aproximadamente 1 año. Pues ahí están las recomendaciones. Pues gracias, hermano. Gracias, hermanos amados. Que Dios les bendiga.